Hola a todos, somos el equipo número 6 para la materia de bioquímica médica y vamos a presentarles sobre características metabólicas del músculo esquelético. Vamos a presentarlos Daniela Arajo Jáuregui, Elmer Yair González Guerrero, Cristian Rodríguez Velázquez y Leonardo Villanueva Udelo. Los temas que vamos a tocar van a ser qué es el músculo esquelético, la composición del sarcómero, la glucólisis, la glucogenólisis, la función de la insulina, transportadores de glucosa y una conclusión al final. Empezaremos con qué es el músculo esquelético como introducción. El músculo es un tejido conformado por miofibras que miden aproximadamente 10 a 100 micrómetros de diámetro y de algunos milímetros a varios centímetros de largo, dependiendo del músculo. Por ejemplo, el sartorio, que mide aproximadamente 20 centímetros de longitud. Estas miofibras van a ser rodeadas por el sarcolema, que es una membrana plasmática excitable. Cada fibra va a estar rodeada por una delgada capa de tejido conectivo, que es conocida como la membrana externa, o sea, el endomisio. También las fibras van a ser envueltas por una delgada capa de tejido conectivo, que van a ser un haz de fibras, o sea, el perimisio. Y el epimisio va a ser la membrana que rodea toda la superficie de la musculatura. En la periferia se puede observar que las fibras musculares van a ser multinucleadas debido a la conjugación de los mioblastos durante la etapa embrionaria. Contienen el sarcoplasma, que a su vez está conformado por glucógeno, compuestos de alta energía como ATP, fosfocreatina y algunas enzimas de la glucólisis. Las fibras musculares van a estar compuestas por miofibrillas, membranas y redes del citoesqueleto que anclan a las fibrillas contráctiles al sarcolema. Y las miofibrillas están compuestas por unidades contráctiles repetidas como sarcómeros. La unidad funcional es el sarcómero y este es delimitado en los extremos por las líneas Z en la mitad de la banda I. Contiene principalmente filamentos de actina. Las miofibrillas son filamentos gruesos y delgados que forman un patrón de estriaciones que se observa en la histología. La miofibrilla son filamentos gruesos y delgados que forman un patrón de estriaciones. Los principales componentes ya mencionados son la actina y la miosina, actina asociada con el filamento delgado y la miosina al filamento grueso, además de la tropomiosina y la troponina asociada a la actina. Durante la contracción muscular, los iones de calcio en contacto con los miofilamentos van a iniciar la interacción de las proteínas que lo forman, sería la actina y la miosina. Sin embargo, cuando está en reposo, estos filamentos no van a estar en contacto porque va a estar interrumpido por la tropomiosina y la tropionina. En el momento en el que llegue el calcio, se va a cambiar la forma del complejo troponina-tropomiosina y va a permitir que actina y miosina se pongan en contacto. La glucogenólisis es la liberación de glucosa 6-fosfato de las reservas de glucógeno. Puede ocurrir tanto en el hígado como en el músculo esquelético. En el músculo esquelético proporciona glucosa solo para el músculo y no se libera en el torrente sanguíneo, ya que el músculo esquelético carece de glucosa 6-fosfatasa, la enzima necesaria para desfosforilar la glucosa. Por lo tanto, el glucógeno del músculo esquelético se usa principalmente en condiciones de ejercicio anaeróbico, cuando la oxidación de ácidos grasos no es rápida como para producir ATP para el tejido que hace ejercicio. El glucógeno del músculo esquelético, a diferencia del hígado, no se ve afectado por el glucagón, sino corresponde al AMP calcio y a la epinefrina, y su enzima regulatoria es la glucógeno fosforilasa. El principal regulador de este proceso es el AMP. El AMP elevado activará alostéricamente la glucógeno fosforilasa independiente de la fosforilación. Después, la enzima puede ser activada por calcio. Similar a la cascada del hígado, el calcio activará el complejo de calcio-calmodulina, que a su vez activará la fosforilasa quinasa, conduciendo finalmente a la fosforilación y activación de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa actúa y quita glucosa al glucógeno en forma secuencial para dar glucosa a 1-fosfato, la cual con la acción de la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato, a partir de la cual puede seguir la vía para su degradación y obtención de energía.
La epinefrina también puede estimular la glucogenólisis del músculo esquelético a través de un aumento en el AMP cíclico. Este activa la proteína quinasa A, la cual fosforila y activa la glucógeno fosforilasa, y este iniciará la degradación del glucógeno. Y bajo estas condiciones, la glucógeno sintasa se fosforilará e inactivará, asegurando que la síntesis de glucógeno no se produzca al mismo tiempo. Ahora vamos a explicar un poco sobre la glucólisis y su rol en el músculo esquelético. La glucólisis se define como el proceso por el cual una molécula de glucosa se degrada a partir de múltiples reacciones químicas, de las cuales al final se obtienen dos moléculas de piruvato. La glucosa entra al músculo esquelético por medio de transportadores llamados GLUT4 y, una vez la glucosa es transportada, es transformada rápidamente en glucosa 6-fosfato. Por otra parte, el catabolismo del glucógeno también nos permite obtener glucosa 6-fosfato. Posteriormente, las reacciones siguientes generarán grandes cantidades de energía a través de la glucólisis anaerobia, es decir, donde se lleva a cabo la reducción del piruvato a lactato. Algo que cabe señalar es que pocos tejidos generan grandes cantidades de ATP por medio de esta ruta de la glucólisis anaerobia, ya que su aporte de oxígeno y sus requerimientos de ATP son relativamente constantes. No obstante, en el músculo esquelético, al realizar contracciones repetitivas, sus requerimientos de ATP exceden su aporte de oxígeno. Ahora bien, la glucólisis puede ser regulada a través de distintas formas, pero su punto central y más importante es la enzima que cataliza su tercera reacción, es decir, la fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, y la acción de esta enzima se ve modificada por moléculas como el ATP, el AMP y el citrato, donde el AMP es un regulador positivo de su acción, mientras que el ATP y el citrato actúan como reguladores negativos, es decir, inhibiendo su acción. Ante niveles altos de ATP, se inhibe la acción de esta enzima, por lo que a su vez también se inhibe el ciclo de Krebs, por lo que grandes cantidades de citrato se acumulan en las mitocondrias, y una vez logra salir este citrato, actúa como un regulador negativo de la fosfofructoquinasa, lo que termina por frenar la glucólisis. Finalmente, cuando las condiciones de demanda energética aumentan, el piruvato se ve reducido a lactato, reacción catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa, utilizando NAD reducido, como el formado durante la glucólisis. Este lactato no puede permanecer en el músculo, por lo que será dirigido hacia el hígado. Insulina. La hormona insulina desempeña una función fundamental en la regulación de la glucosa en sangre. Se produce en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas en respuesta a la hiperglucemia, o sea, un conteo de glucosa muy elevado. Las células beta de los islotes son libremente permeables a la glucosa mediante el transportador GLUT2 y la glucosa es fosforilada por la glucosinasa. En consecuencia, el aumento de la glucosa en la sangre incrementa el flujo metabólico por glucólisis y aumenta la generación de ATP. La insulina produce decremento inmediato de la glucosa en sangre al incrementar el transporte de glucosa hacia el tejido adiposo y el músculo por medio del reclutamiento de transportadores de glucosa, que en este caso sería el GLUT4, desde el interior de la célula hacia la membrana plasmática. Si bien no afecta a la captación de glucosa hacia el hígado de modo directo, la insulina aumenta la captación a largo plazo como resultado de sus acciones sobre las enzimas que controlan tanto la glucólisis como la glucogénesis y la gluconeogénesis. El glucagón es la hormona producida por las células alfa de los islotes pancreáticos. Su secreción es estimulada por la hipoglucemia, o sea, un conteo de glucosa bajo. En el hígado estimula la glucogenólisis al activar la fosforilasa, una enzima que regula el uso de glucosa almacenada como fuente de energía. El glucagón carece de efectos sobre la fosforilasa muscular, efectuando solamente en el hígado. El glucagón también aumenta la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y lactato.
Se secreta como una respuesta a la hipoglucemia y activa tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis en el hígado, lo cual causa liberación de glucosa hacia la sangre como resultado final. Transportadores de glucosa. El mantenimiento de concentraciones estables de glucosa en sangre es uno de los mecanismos homeostáticos regulados de manera más fina, que incluye el hígado, tejidos extrahepáticos y varias hormonas. Las células hepáticas son libremente permeables a la glucosa por medio del transportador GLUT2, mientras que las células de los tejidos extrahepáticos, excepto los islotes beta pancreáticos, son relativamente y mayormente impermeables, y sus transportadores de glucosa están regulados por insulina. Los transportadores de glucosa pueden ser detectados en asociación con membranas del músculo esquelético. El transportador de glucosa GLUT4 es el mayor transportador de glucosa expresado en el músculo esquelético, y es único en tanto que es la única isoforma de transportador de glucosa capaz de ser reclutado a la superficie de la membrana de la célula muscular en respuesta también a la insulina. Este transportador se encuentra en el músculo estriado, cardíaco y tejido adiposo. Para concluir tenemos que la gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. La glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. La glucólisis y la gluconeogénesis comparten la misma vía, pero operan en direcciones opuestas. El hígado regula la glucosa en sangre después de una comida. La insulina se secreta como una respuesta directa a la hiperglucemia y el glucagón se secreta como una respuesta a la hipoglucemia. A continuación están las referencias utilizadas. Gracias.